De acuerdo a lo que tenemos planeado, pues la primera unidad habla de la introducción a las estructuras de datos. Eso es en lo que vamos a ver en la sesión de hoy. Vamos a ver pues algunas cosas relacionadas con el por qué vamos a diseñar nuestras estructuras de datos con el paradigma orientado a objetos y por qué lo vamos a hacer de cierta manera. Perdón. Primero vamos a ver la introducción y hoy mismo vamos a comenzar a ver la primera estructura de datos que son pues, las listas simples. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a iniciar. En esta primera unidad vamos a ver cómo se clasifican los tipos de datos. Vamos a preguntarnos, ¿una variable puede almacenar varios datos al mismo tiempo? Pues claro que sí. De hecho, ya las han utilizado, ¿no? Un arreglo, por ejemplo, es una variable que puede almacenar muchos datos al mismo tiempo. Vamos a analizar aquí en estos apuntes qué es una estructura de datos, cómo se clasifican, cuáles son las estructuras de datos más comunes y vamos también a discutir por qué diseñar estructuras de datos con el paradigma orientado a objetos. Aquí mismo lo vamos a analizar. Miren, perdón. Vamos a primero hablar de los tipos de datos. Los lenguajes de programación me proporcionan ya por default algunos tipos de datos. Sin embargo, también me dan la oportunidad de que yo diseñe mis propios tipos de datos. Los tipos de datos se pueden clasificar en simples y compuestos. Un tipo de dato simple es aquel que almacena solamente un valor a la vez, así como el que tenemos en el dibujito de abajo, como un cuadrito único individual. Ese es un tipo de dato simple. Almacena un valor a la vez. Claro, ese valor puede cambiar, se puede modificar cuando nosotros queramos, pero cuando tú lo cambias, el valor que tenías previamente ya lo perdiste para siempre y no hay manera de recuperarlo, solamente se queda con el nuevo valor. Entonces, eso es un tipo de dato simple, pero también existen tipos de datos compuestos que almacenan un conjunto de valores al mismo tiempo. Ay, perdón nuevamente. Un tipo de dato compuesto es aquel que permite almacenar varios datos al mismo tiempo. Es una fusión de tipos de datos simples. Entonces, los lenguajes tanto nos proporcionan tipos de datos simples como tipos de datos compuestos. Los tipos de datos simples son pues, los enteros, los caracteres, los booleanos, los reales, etcétera, los que solamente almacenan un valor a la vez. Pero también tienen algunos tipos de datos compuestos, como los arreglos, ya sea unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales o más. Esos son estructuras de datos que pueden almacenar muchos valores en la misma variable. Un objeto que proviene de una clase, la clase es un tipo de dato compuesto también, porque permite que una sola variable, la del objeto, almacene muchos datos a la vez. Entonces, aquí nosotros vamos a ver, pues, tipos de datos compuestos. Una estructura de datos es una estrategia computacional que permite administrar un conjunto de datos. Aquí ya estamos hablando de un conjunto de datos. Por lo tanto, la estructura de datos es un tipo de dato compuesto porque almacena muchos datos. Y esos datos van a estar mediante tipo de datos compuestos para realizar operaciones que permitan solucionar problemas. Entonces, la estructura de datos representa un tipo de dato compuesto porque puede almacenar muchos valores a la vez. Y esos datos van a estar relacionados de alguna manera. Vean las imágenes que les puse ahí en la parte inferior de la diapositiva. Vean cómo del lado izquierdo, por ejemplo, el número 3 tiene una línea que lo une con el 2 y tiene otra línea que lo une con el 4. Eso quiere decir que el dato 3 de alguna manera se relaciona con el dato 2.
y de otra manera se relaciona con el dato 4. A su vez el 1 se relaciona con el 2 y con el 4 también, pero no con el 3 directamente. Entonces, ahí estamos representando gráficamente una estructura de datos. Eso es una estructura de datos. Cada circulito que tenemos ahí, pues es un nodo y cada línea es una relación que une esos nodos. Del lado derecho tenemos otra forma de representar algunas estructuras de datos, donde ahí tenemos los cuadritos con los datos y tenemos flechas que los unen entre sí. Entonces, una estructura de datos no es otra cosa más que un conjunto de datos que tienen ciertas relaciones y que esas relaciones permiten realizar ciertas operaciones con ellos para resolver problemas. Esos son nuestras estructuras de datos. Miren, las estructuras de datos se pueden clasificar de muchas formas diferentes. Hay muchos criterios de clasificación. En esta diapositiva les muestro estructuras de datos clasificadas de acuerdo al manejo de memoria. En ese sentido, hay estructuras de datos estáticas y hay estructuras de datos dinámicas. Vamos a analizar unas y otras. Ya durante el transcurso de la semana, incluso en la semana pasada que hicimos el repaso, pues ya platiqué algo de esto. Ahora lo vamos a explicar a detalle. Miren, ¿qué es una estructura estática? El término estático, en este sentido, se refiere a que la estructura tiene un tamaño fijo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú inicias la ejecución de tu algoritmo, debes definir el tamaño que le vas a ofrecer a tu estructura de datos. Ojo, los valores pueden cambiar. Lo que no puede cambiar es el tamaño. Una vez que tú defines el tamaño de la estructura, ya no lo puedes modificar durante la ejecución del algoritmo. Vamos a poner el ejemplo, pues que ya incluso conocen, ¿no? Los arreglos. Un arreglo es una estructura de datos estática. ¿Se acuerdan que cuando defines el arreglo y lo creas, tienes que especificar cuántas celdas va a tener el arreglo? Eso tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Vamos a analizarlo para poder compararlo con lo que vamos a hacer nosotros en el semestre. Tú defines el tamaño inicial del arreglo, pero cuando inicias la operación del algoritmo, eso ya no lo puedes cambiar. Eso tiene el inconveniente de que debes ser muy cuidadoso de qué tamaño vas a definir el arreglo. Porque si eres muy justo en el tamaño, quizá te falte espacio. O si eres muy holgado y le dejas mucho espacio de más, pues vas a estar desperdiciando la memoria. Ese es el inconveniente que tienen los arreglos. Vamos a poner un ejemplo real para que se den una idea. Imagínate que te dicen, oye, quiero que me hagas un sistema para registrar los aspirantes de nuevo ingreso del TEC para el próximo año. Si lo modelaras con un arreglo, tú tendrías que decir de qué tamaño es el arreglo, pensando en que cada celda del arreglo pues va a tener los datos de un estudiante. Entonces necesitarías saber la cantidad de estudiantes que van a ingresar el próximo año. Eso es muy difícil de calcular. Podemos tener un aproximado de acuerdo al historial, pero es muy difícil saber exactamente cuántos van a ingresar. Fíjate, por ejemplo, este año a sistemas entraron, creo que 120 fueron, pero hemos tenido años que ingresan 130, 150, 180, cerquita de 200. Entonces, si tú lo vas a almacenar en un arreglo, vamos a suponer que tú le dejas 120 celdas, pero resulta que llegaron más de 120. Es más, llegaron 121. Ese 1 ya no lo vas a poder almacenar en el arreglo, porque una vez creado el arreglo, ya no puedes modificar el tamaño. A eso se refiere que es estático. Entonces hay que tener mucho cuidado del tamaño que le voy a dar a una estructura estática.
¿ok? Siempre se recomienda dejar un poquito de más, pero tampoco exagerar porque vas a desperdiciar mucha memoria. Por el otro lado, hay estructuras dinámicas. Las estructuras dinámicas no presentan esa situación. La estructura dinámica no necesita declarar un tamaño inicial, sino que conforme le vas agregando, pues va creciendo proporcionalmente el tamaño. En una estructura dinámica, tú puedes crear o destruir los datos cuando tú quieras. Esa es la característica que distingue a una estructura dinámica. Por lo tanto, en teoría, pues no tienen límite de espacio. Cuando tú manejas una estructura dinámica, nunca te vas a preocupar porque la estructura se llene. En cambio, con el arreglo sí, porque conforme se va llenando el arreglo, pues van quedando cada vez menos espacios disponibles hasta que llega un momento en que se satura. Una vez lleno el arreglo, ya no le puedes agregar más. Por el otro lado, si le dejas demasiadas celdas adicionales, el problema es que vas a tener muchas celdas que te sobran. Esas celdas, aunque estén vacías, ahí están ocupando espacio. Y al ocupar espacio, pues te están mermando la memoria. Y por ende, el rendimiento de ese algoritmo pues va a ser más pobre. Entonces, ese es son los pros y los contras de las estáticas y de las dinámicas, ¿no? En las dinámicas no voy a tener ese problema. Conforme van creciendo, pues conforme le voy agregando, pues va creciendo el tamaño. Ahora, tradicionalmente, ¿cuáles son las estructuras estáticas? Los arreglos. Un arreglo es una estructura estática porque tengo que definir su tamaño inicial, ¿ok? Y tradicionalmente las pilas y las colas se declaran basadas en arreglos, aunque cabe decir que nosotros no lo vamos a hacer así, ¿eh? Por eso digo tradicionalmente, ¿eh? Si tú defines una estructura de datos basada en arreglos, pues lo conviertes en una estructura de datos estática. Entonces, si las pilas y las colas las basas en arreglos, pues entonces pilas y colas serían estáticas. Incluso hay universidades que enseñan listas, árboles y grafos basados en arreglos también. Entonces, serían estructuras estáticas. De manera tradicional, las estructuras eminentemente dinámicas, pues son a partir de las listas simples, las listas dobles, todos los tipos de árboles, porque hay un montón de tipos de árboles, y los grafos, que también hay varios tipos de grafos, son estructuras dinámicas. Esta es la forma tradicional. Sin embargo, en nuestro caso, todas las estructuras que nosotros vamos a manejar van a ser dinámicas. ¿Por qué? Pues porque las vamos a hacer con el paradigma orientado a objetos. Recordemos que los objetos son entidades dinámicas de memoria. Yo los puedo crear y los puedo destruir cuando yo quiera. Cuando tú destruyes un objeto, liberas la memoria que ocupaba ese objeto y la puede utilizar el sistema para otras cosas. Entonces, a eso se refiere el término dinámico. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Entonces, para denominarlo dinámico, se crea o se destruye cuando yo quiera, por así decirlo. Exactamente. Y además, ¿ahí me escuchan bien? Sí, se profe. escucha algo lejos, se escucha un poquito más lejos. Ah, ok. Sí, es que se separé un poquito el micrófono. Ya. Entonces, es cierto eso que tú comentas. Tú los puedes crear y destruir cuando tú quieras. Sin embargo, otra característica que distingue a las estructuras dinámicas es que cuando inicia el algoritmo no es necesario establecer un tamaño. De hecho, las puedes iniciar totalmente vacías, ¿no? Y cuando le vas agregando datos, va creciendo proporcionalmente a los datos que le vayas agregando. Entonces, no necesitas definir un tamaño inicial en las estructuras dinámicas. ¿Ok? Ok. Esta es otra clasificación de estructuras de datos, ahora de acuerdo al tipo de recorrido. Fíjate,
en ese sentido, hay estructuras lineales y no lineales. Vamos a ver qué es una estructura lineal y qué es una no lineal. Una estructura lineal es aquella que organiza sus datos de tal forma en las que a cada dato solamente le sucede un dato. Es decir, después de cada dato nada más hay uno. Y después de ese otro, pues nada más hay otro. Y así sucesivamente. Es decir, solamente sale una flecha de cada dato. Por lo tanto, solamente hay una alternativa. Este tipo de estructuras son exageradamente sencillas. Los recorridos son muy sencillos, son muy simples. Esta fue la razón por la que moví el tema de la recursividad, ¿se acuerdan el que les comenté? Porque no le veo necesidad de aplicar recursividad a un recorrido que es muy sencillo. No le veo el caso. Sí se puede, no estoy diciendo que no, pero no le veo la estricta necesidad, puesto que imagínate, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Imagínate que haya un pasillo muy largo y que en ese pasillo haya varias puertas. Entonces, resulta que tú abres la puerta, te encuentras con el pasillo y allá en el fondo del pasillo se ve una puerta nada más. Pues obviamente, en ese caso, pues ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues nada más caminar por el pasillo hasta dirigirte a esa puerta y abrirla. Abres esa otra puerta y ves otro tramo del pasillo muy largo, que allá al final del pasillo se ve otra puerta nada más. Es decir, no hay otras puertas a lo largo del pasillo. Pues entonces en ese caso el recorrido es muy simple. Solamente me limito a abrir la puerta y caminar por el pasillo hasta llegar a la siguiente puerta. Abro la puerta, sigo caminando por el pasillo y abro la siguiente puerta y así sucesivamente. Eso es una estructura lineal. Sin embargo, no todas las estructuras son lineales. Hay estructuras de datos no lineales. ¿Cuál es una estructura de datos no lineal? Es aquella en la que un dato puede tener dos o más sucesores. Entonces ahí se complica un poco el recorrido. Aquí sí, el recorrido de una estructura lineal no es tan sencillo como el de una lineal. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a un dato y te encuentras que hay dos o más caminos de salida, pues debes tomar una decisión. Entonces debes implementar una estrategia que te permita avanzar en la estructura hasta encontrar la solución. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de un laberinto. Imagínate un laberinto así de tamaño real, donde podamos caminar. ¿No vieron la película del Resplandor? ¿Alguien vio la película del Resplandor? Ah, sí. Sí. ¿Se acuerdan, ¿se acuerdan del laberinto? El que El estaba niño afuera. que siguió sus pasos para regresar. ¿Mande? Que hubo un niño que regresó en sus pasos en la nieve. Sí, exactamente. Entonces, fíjate, vamos a pensar en un laberinto. Imagínate, de hecho, los laberintos se pueden representar mediante estructuras de datos, ¿no? Puede ser una estructura de datos. Entonces, imagínate que el laberinto, tú sales de una puerta y te encuentras dos o más puertas. Pues obviamente necesitas establecer una estrategia que te permita saber por cuál puerta te vas a ir. Pero no solamente eso, sino que tú andas buscando la salida del laberinto. Imagínate que abres la puerta del lado izquierdo y te vas por el camino del lado izquierdo, pero resulta que ese camino te conduce hacia una pared sin salida. Entonces, obviamente, esa es una trayectoria fallida de la salida. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues te regresas a la puerta inmediata anterior y buscas la siguiente opción. ¿Se fijan? Exactamente lo mismo sucede con una estructura no lineal. Exactamente lo mismo. Tú te vas por un camino, pero tienes que ir controlando por cuáles pasos vas avanzando. Y luego, si te topas con un camino sin salida, pues te tienes que regresar. Por lo tanto, debes controlar cuáles fueron las puertas que dejaste pendientes de analizar. ¿Se fijan?
Por esa razón, los recorridos de las estructuras no lineales son muy complicados, porque el programador debe establecer claramente todo el control. ¿Qué es lo que tiene que controlar? Tiene que controlar cuáles son el camino por el que va avanzando, para saber al final cuál fue la trayectoria que siguió para resolver ese problema. Por ejemplo, cuál fue la trayectoria que siguió para salir del laberinto. Entonces, eso lo tiene que controlar. Pero también tiene que controlar que cuando se mueva hacia un camino, ¿cuál fue el camino que dejó pendiente? Eso también lo tiene que controlar. Porque imagínate que tú te muevas al camino izquierdo y que el camino izquierdo te conduce a una salida, a un callejón sin salida, pues entonces tienes que regresarte. Y la pregunta es, ¿cómo voy a saber a dónde me voy a regresar? Pues para eso tienes que controlar los caminos que se quedaron en espera. Y por último, debes controlar aquellos caminos que te condujeron hacia un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las que a lo mejor vuelves a llegar a ese camino, le das la vuelta al laberinto y resulta que vuelves a llegar a un punto que ya habías revisado previamente. Entonces, no tiene caso volver a revisarlo. Si en una etapa previa te habías dado cuenta que falló, pues no tiene caso volver a analizarlo en esta etapa, ¿no? Entonces, es demasiado control que tiene que establecer el programador. Por esa razón, las estructuras de datos no lineales son muy complicadas, ¿ok? Tradicionalmente, ¿cuáles son las estructuras de datos lineales? Arreglos, pilas, colas, listas simples y listas dobles. En este tipo de estructuras que nosotros vamos a ver en este semestre, pues está el recorrido muy sencillo, exageradamente sencillo. No hay ninguna complicación aquí. ¿Cuáles son las estructuras no lineales? Pues los árboles y los grafos. Aquí es donde se complica un poquito el recorrido. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, pues sí. Sí. Este es un resumen de lo que acabo de mencionar. Las estructuras estáticas definen su tamaño en memoria antes de su utilización y no se puede modificar durante el funcionamiento. Es decir, en una estructura estática, tú ya no le puedes agregar ni quitar celdas, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por esa razón, hay que tener precaución al definir el tamaño inicial. ¿Ok? Cuando eliges un tamaño muy conservador, es decir, muy justo, corres el riesgo de intentar almacenar más datos de los que caben en la estructura, ¿no? Como ahorita les decía, si yo digo, bueno, pues le voy a dejar un tamaño de 120 al arreglo de los aspirantes de nuevo ingreso. Entonces, ¿qué va a pasar si llegan más de 120? Ya no voy a tener posibilidad de agregarlos. Ese es el riesgo. Por otro lado, muchos estudiantes dicen, bueno, mucha gente, muchos programadores decimos, bueno, hay que dejarle de más. Si van a llegar 120, pues le voy a poner unos 1500, más vale que sobre y no que falte. Así me aseguro que voy a tener espacio suficiente para todos. Pues sí, sí vas a asegurar el espacio, pero si le pones demasiado holgado el tamaño, vas a desperdiciar muchísima memoria. Y al desperdiciar la memoria, puede ser que la necesites para otras cosas y eso va a bajar el rendimiento de tu aplicación. Entonces, esas son las precauciones que debemos tener con las estructuras estáticas. Por otro lado, las estructuras dinámicas no definen su tamaño, van creciendo conforme le voy agregando. Este diagramita que tenemos ahí en la parte inferior es una estructura dinámica. De hecho, es una lista simple. Es lo que vamos a ver ahorita en la segunda hora. Entonces, ¿cómo le hago para agregarle? Si se fijan, el cuadrito que está en el extremo derecho tiene una flechita que no apunta a nadie. Entonces, el nodo que agrego,
pues lo pongo en esa posición, simplemente como si fuera en la cola cuando vamos a pagar algo, ¿no? Que me voy formando al final. Si se forma una nueva persona, pues crece el tamaño de la cola, ¿no? De hecho, es una cola como la que vamos a modelar más adelante, ¿no? Entonces, esas son estructuras dinámicas. Crecen proporcionalmente a la cantidad de datos que almacenan y se controlan mediante apuntadores. Esto es muy importante. Esas flechitas que vemos ahí en el diagrama son apuntadores, lo que nosotros ahora conocemos ahora como referencias. De hecho, todo el semestre nosotros vamos a administrar nuestras estructuras con objetos referenciados mediante apuntadores. ¿Qué es una referencia? Es una dirección de memoria. ¿Cómo funciona esto? Fíjate, vamos a poner un ejemplo. Este dato que estoy aquí encerrando tiene una flechita que me enlaza hacia este otro dato. Esta flechita que tenemos aquí no es otra cosa más que la dirección donde se encuentra el siguiente dato que está en la lista. Eso es una referencia. Entonces, la palabra referencia significa la dirección donde se encuentra el siguiente dato lógico de la lista. ¿Ok? Las estructuras lineales son aquellas en las que cada dato solamente tiene un sucesor. Si revisamos el diagrama que les muestro, el dato 1 nada más tiene una flecha de salida. Por lo tanto, pues no tengo más alternativa más que moverme hacia el dato 2. A su vez, el dato 2 solamente tiene una flecha de salida que lo conduce hacia el dato 3 y así sucesivamente. Fíjate, se llaman estructuras lineales porque cada dato nada más tiene una referencia de salida. No son lineales porque se tengan que dibujar en línea recta, ¿eh? Vean cómo aquí en el diagrama arbitrariamente algunas flechas las dibujé curviadas, ¿eh? Pero sigue siendo una estructura lineal. Se recorren muy fácil. Pues no tengo que aplicar ningún algoritmo especial, pues para saber a dónde me conduzco. Si estoy en el dato 3, ¿a dónde me conduzco? Pues solamente al dato 4. Entonces, por eso el recorrido es muy fácil, ¿no? Los algoritmos de recorrido son muy fáciles de codificar, de implementar. No necesito una estrategia especial. Por esa razón, no le veo necesidad de aplicar recursividad en la estructura lineal. En cambio, una estructura lineal es aquella en las que cada dato puede tener varios sucesores. Veamos los diagramas que les estoy mostrando ahí. Del lado izquierdo, ese es el diagrama de un árbol. Del lado derecho, ese es el diagrama de un grafo. Vamos a analizar el punto número 8 que tenemos en el árbol. Fíjate cómo el 8 apunta o tiene dos referencias de salida. Uno que apunta hacia el 3 y otro que apunta hacia el 10. Entonces, ahí se complica el algoritmo de recorrido porque estando posicionado en el 8, tengo dos alternativas. Puede haber más, ¿eh? Vamos a ver el grafo que está a la derecha. Fíjense, vamos a situarnos en el nodo número 5. Fíjate cómo ese tiene tres salidas. Uno que conduce hacia el 4. Otra salida conduce hacia el 2 y otra salida conduce hacia el 1. Entonces, entre más salidas tenga, pues más se complica el recorrido. Aquí hay que establecer una estrategia para definir el criterio del recorrido, para que el algoritmo sepa cómo le va a hacer para navegar en esos datos de la estructura. Los algoritmos de recorrido deben hacer todo el control que les mencioné en el laberinto. Hay que controlar los datos recorridos, pero también hay que controlar los que están en espera, así como los que fallaron en conducir hacia un destino. Entonces, es demasiado control. Fíjate, vamos a poner un ejemplo hipotético. Si tú codificaras un algoritmo recorrido de una estructura no lineal de forma tradicional, no sé, yo calculo que te lleves unas
30 o 40 líneas de código. Ahí es donde entra en juego la recursividad. Aquí cobra importancia la recursividad, porque si esas 40 líneas de código los programas con un algoritmo recursivo, se lleva 3. Y eso es lo que vamos a hacer en los árboles, ¿eh? El recorrido de árboles normal se llevará unas 30 líneas de código. El que nosotros vamos a programar lleva 3. Con esas mismas 3 líneas, vamos a hacer lo mismo que con las otras 40. Nada más que ahora lo vamos a hacer de manera recursiva. Ahí es donde entra, donde cobra importancia la recursividad. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe, se entendió. Representación de estructuras de datos. Mira, esta diapositiva que les estoy mostrando es la representación típica de estructuras de datos. De manera tradicional, las pilas, las colas circulares se representan basadas en arreglos y las listas simples, listas dobles, árboles y grafos lo representan a través de apuntadores. Insisto, de manera tradicional. Nosotros no lo vamos a hacer así. Nosotros lo vamos a hacer todo representado mediante objetos referenciados. Todo. Desde las pilas, colas, listas, todo lo vamos a hacer con objetos referenciados. Fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en esta clase? Vamos a poner un ejemplo. Voy a hablar de un ejemplo hipotético, ¿no? Imagínate que un médico tiene su consultorio y te pide un sistema para controlar los datos de sus pacientes. Entonces, entre los datos están el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, el sexo, el tipo de sangre, el peso, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo, una ferretería te pide un sistema para controlar el inventario. Y los datos de los productos son la descripción, el precio, la cantidad en existencia, el proveedor, la unidad de medida, etcétera. Si tú programas esos sistemas con el paradigma estructurado, pues vas a tener que hacer 2 sistemas diferentes. ¿Qué es lo que va a suceder? Que vas a comenzar a hacer el del médico y le vas a decir a la ferretería, oye, espérame tantito porque pues ahorita estoy trabajando con otro sistema de un médico y cuando lo termine, te hago tu sistema de inventario. ¿Ok? Porque en el paradigma estructurado, con una sola variable, fíjense lo que les voy a decir, en el paradigma estructurado, con una sola variable que cambie, vas a tener que hacer otro sistema. Es decir, con una sola variable que cambie de nombre, que cambie de tipo de dato o que cambie de formato o que las cantidades de variables no coincidan, con cualquiera de esas variantes tienes que hacer otro sistema. Pues estos 2 sistemas que les estoy planteando son totalmente diferentes. Las variables se llaman diferente, los tipos de datos van a ser diferentes, son contextos diferentes, pueden tener cantidades diferentes de variables. Entonces se trata de sistemas totalmente diferentes. En el paradigma estructurado, no vas a poder hacer un solo sistema para los 2 casos. Entonces surge la pregunta, ¿puedo diseñar un solo sistema que atienda ambos casos? ¿Puedo hacer un sistema genérico que incluso los ordene los datos, aunque sean tan diferentes? ¿El mismo sistema pudiera administrar ambas situaciones? Y más sorprendente aún, sin modificarle una sola línea de código, pues la respuesta es sí. Sí se puede hacer eso. Parece increíble, ¿no? O sea, verdaderamente es posible hacer un sistema para los 2 casos, aunque sean tan diferentes, sin modificarle una sola línea de código. La pregunta es, ¿cómo no? ¿Cómo le voy a hacer para eso?
Pues lo que voy a hacer es un diseño de clases genéricas que tengan un comportamiento polimórfico. Aquí vamos a aplicar lo que vimos de programación orientada a objetos. O sea, vamos a diseñar clases que sean tan genéricas que tengan un comportamiento polimórfico que le permita adaptarse a cualquier situación, independientemente de cómo se llamen las variables. No me importa qué tipo de datos traen, no me importa cuántas variables traen, no me importa incluso que sean en contextos totalmente diferentes. El mismo sistema tiene la capacidad de manejar los dos casos sin necesidad de cambiarle una sola línea de código. Eso es lo sorprendente del caso. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Por mi parte. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a diseñar las estructuras de datos orientadas a objetos? Porque todo lo que vamos a hacer aquí va a ser basado en objetos, ¿eh? Porque vamos a aprovechar las bondades del paradigma orientado a objetos para reutilizar el código. Porque fíjense, lo que nosotros hagamos en la primera estructura de datos, que van a ser las listas, lo vamos a aplicar en el resto. Vamos a reutilizar el código. Porque vamos a diseñar clases genéricas que acepten cualquier tipo de objetos, ¿eh? Cualquiera. Nuestro diseño va a estar preparado para recibir cualquier tipo de objetos, ¿eh? Con cualquier composición interna, ¿eh? No va a ser necesario que modifiquemos el código cuando lo queremos aplicar en otro contexto, como sucede en el paradigma estructurado. Si tú tienes ya un sistema hecho, es más, fíjense, se los planteo así. Si tú tienes un sistema de un médico ya hecho, ya aprobado y todo, y de repente se lo quieres instalar a otro médico, a veces no siempre lo pones exactamente igual. Porque imagínate que el otro médico, en lugar de ser un médico general, es un médico cardiólogo, pues ya maneja otro tipo de variables para sus padecimientos. Aunque los dos sean médicos, en el paradigma estructurado no le podrías poner exactamente el mismo sistema. Vas a tener que entrar a modificarle algo al código. En cambio, nosotros no le vamos a modificar nada al código. Vamos a usar exactamente el mismo. Y nuestras estructuras de datos van a tener un comportamiento polimórfico. Ese comportamiento le va a dar la capacidad de ajustarse a cualquier necesidad sin necesidad de moverle al código. Bueno, pues ya sabemos qué necesito para lograr todo esto que les estoy comentando. Pues lo que les comenté del repaso de programación orientada a objetos, ¿verdad? El cual pues ya hicimos, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta esta es la unidad 1, ¿eh? Esto es básicamente la unidad 1. ¿Alguna pregunta? Por mi parte no. Tampoco muy claro todo. ¿Ya quieren empezar el diseño de estructuras de datos? Sí, ya. ¿O vamos a empezar? Vamos a hacer un ejemplo para practicar primero. ¿Un ejemplo de qué? De la teoría O sea, de esto, primero. pero en práctico. O sea, de esto, de lo que vamos a empezar. Vamos a hacer muchos ejemplos, pues todo el semestre nos lo vamos a pasar haciendo estructuras de datos, ¿no? Vamos a ver nuestra primera estructura de datos, que se llama lista enlazada simple. Ese diagramita que les estoy mostrando, eso es una lista simple. Entonces, vamos a analizarla. Vamos a empezar. Esta va a ser nuestra primera estructura de datos. Estas son las preguntas. Bueno, para los que toman clase conmigo por primera ocasión, les comento que pues yo acostumbro
poner al inicio de la clase una serie de preguntas detonadoras. Estas son algunas preguntas que nos vamos a contestar conforme vayamos avanzando con el tema, ¿no? ¿Qué es una lista enlazada? ¿Cómo se clasifican las listas enlazadas? ¿Qué características distinguen a una lista simple? Porque déjenme les digo que hay listas enlazadas simples, dobles, incluso hay unas circulares, pero las circulares nosotros no las necesitamos porque esa es para resolver un problema de estructuras estáticas. En nuestro caso, como van a ser puras estructuras dinámicas, ni siquiera nos vamos a preocupar por las listas circulares. Esa es otra ventaja, ¿no? ¿Cómo se representa gráficamente una lista simple? ¿Qué operaciones podemos realizar con una lista simple? ¿Por qué es una estructura dinámica? Y vamos a ver también cómo se diseña un modelo orientado a objetos con una lista simple. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es una lista enlazada simple? Es una estructura de datos lineal y dinámica. Lineal, porque si vemos ahí el diagrama, a cada cuadrito solamente le sale una flecha. Por eso es lineal. Y es dinámica porque le vamos a ir agregando al final. No nos vamos a preocupar por el tamaño. La podemos crear y destruir cuando nosotros queramos. Esa estructura de datos se compone de un conjunto de nodos. Cada uno de los cuadritos que vemos ahí son nodos. Y esos nodos van a estar en secuencia y van a estar enlazados mediante un apuntador o referencia. Las flechas que unen a los nodos son las referencias que me indican cuál es el siguiente nodo. Entonces, vean cómo ahí tenemos como un caminito que me dice, este es el primer nodo y luego el siguiente y el siguiente y el siguiente y así sucesivamente. Eso es una lista enlazada simple. ¿Cómo se representan gráficamente? Fíjate cómo la lista del lado izquierdo tiene un apuntador inicial que le vamos a llamar nosotros el nodo inicial. Ese nodo inicial es la referencia que me dice cuál es el primer nodo que está en la lista. O sea, me dice cuál es el primero. No me dice los demás, solamente el primero. Y una vez que estoy en el primero, tengo una flechita que me conduce al segundo. Y a su vez el segundo tiene una flechita que me conduce al tercero y así sucesivamente. Hasta que el último nodo de la lista, como ya no tiene sucesores, la referencia apunta a nulo. Entonces, así se representa gráficamente una lista simple. ¿Alguna pregunta? El ejemplo de vagón ninguna. de carga. ¿Perdón? Perdón, que el ejemplo de vagón de carga de un tren. No necesariamente, porque el vagón de carga de un tren en realidad es una lista doble. Te voy a decir por qué. Bueno, qué bueno que lo mencionas. Me voy a adelantar, ¿verdad? Esto lo pensaba decir un poco más adelante, pero lo voy a decir de una vez. ¿Por qué este diagrama que les estoy mostrando no es un vagón de carga? Porque el vagón de carga de un tren tiene enganche en ambos extremos, Eso le permite tanto avanzar como retroceder o dirigirse tanto a la izquierda como a la derecha, el tren. En cambio, aquí no. Haz de cuenta que es un vagón que solamente empuja, pero no arrastra. En el tren, tú puedes arrastrar los vagones y los puede empujar. Estoy hablando de la locomotora, ¿eh? Aquí no. Aquí solamente los puedo empujar, pero no los puedo arrastrar. Esa es una diferencia que hay con una lista doble, ¿verdad? Las listas simples también se pueden clasificar. Puedes tener una lista simple con los datos ordenados o los puedes tener con los datos desordenados. En nuestro caso, pues nosotros la vamos a programar de manera ordenada.
Fíjate, si es una lista simple con datos ordenados, se recorren lógicamente los nodos de la lista. Cuando tú quieras insertar un nuevo dato, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que recorrer la lista para saber en qué posición vas a insertar el nuevo nodo para ubicar la posición definitiva. De tal manera que cuando lo insertes, vas a seguir manteniendo el ordenamiento de los datos. ¿Ok? En cambio, en una lista desordenada, el nuevo dato simplemente lo agregas al final. No te importa mantenerlos ordenados. Es como cuando una nueva persona se forma al final de la fila, pero no los quieres ordenar por estaturas, ¿no? Puede ser que a mero adelante esté una persona muy alta y luego una media y luego una otra alta y luego uno más bajito. No me importa, no están ordenados. Simplemente los coloco al final. Si los quisiera ordenados, imagínate que tú formes una cola de personas formadas, pero que los quieres ordenados por estatura, como sucede en la primaria, ¿no? Cuando nos formaban. Pues entonces ahí tienes que ir haciendo unos desplazamientos, ¿se fijan? Algo semejante sucede aquí. No es exactamente igual porque no es una estructura estática, es dinámica. Ahorita se van a dar cuenta cómo, pero es una semejanza de lo que hacemos cuando nos formamos en la lista de la primaria, ¿no? Hay muchos ejemplos de listas en la vida cotidiana. Por ejemplo, vamos a hablar de un caso. Al inicio del semestre, pues a mí me dan una lista con los estudiantes del grupo. En esa lista, los estudiantes aparecen ordenados alfabéticamente. Fíjate cómo a mí no me importa en qué orden se inscribieron. No importa el orden en el que se inscribieron, sino me importa el orden alfabético que tengan los estudiantes. Entonces, en la lista me los muestran alfabéticamente, independientemente del orden en el que se inscribieron. Se pueden utilizar las listas también como base para implementar otras estructuras de datos. Esto quiere decir que las listas no solamente se aplican en la vida cotidiana. La vida cotidiana está llena de listas, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, vas anotando así en el refri la lista de los alimentos que se te van acabando, ¿no? Para hacer la lista del súper. Ese es un ejemplo de una lista. Pero en ese caso sería una lista desordenada. Detectas que ya se acabó el jamón, pues lo anotas ahí en la lista. Detectas que ya se acabaron los tomates, lo anotas en la lista. Detectas que ya se acabaron los arándanos, lo anotas en la lista, pero no están ordenados. Sería una lista desordenada. Pero también hay aplicaciones computacionales donde se utilizan las listas, incluso como base para representar otras estructuras de datos, ¿no? Las pilas, las colas, los árboles y los grafos se apoyan en las listas. Esa fue otra de las razones por las que decidí primero explicarles listas y luego explicarles lo demás. Muchas otras universidades primero te enseñan pilas y colas y luego listas. Nosotros no lo vamos a hacer así. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Poco a poco vamos a ir entrando a un terreno más técnico. Aquí ya vamos a entrar en terreno técnico, fíjate. Esta sería la arquitectura de un nodo. Acuérdate que una lista es un conjunto de nodos que están referenciados a través de un apuntador. Si tú le sacas una radiografía a un nodo, verías algo como esto. Ese rectángulo, vean que tiene dos secciones. En la sección del lado izquierdo vas a guardar el dato que quieres almacenar en la lista. Ese dato puede ser un tipo de dato simple o puede ser un tipo de dato compuesto, como puede ser un objeto. Ahí en el dato, ahí es donde vas a guardar lo que quieres almacenar en la lista.
Y en la parte derecha, esa flecha es un apuntador que me apunta, valga la expresión, al siguiente nodo. Es decir, el nodo va a tener dos campos. Un campo para guardar el dato y otro campo que me va a guardar la dirección donde se encuentra el siguiente nodo. Esa es la arquitectura de un nodo. Más adelante vamos a ver cómo voy a diseñar eso con clases. Entonces, por lo pronto, esa es la arquitectura de un nodo. Cada nodo va a tener dos campos, el dato y el apuntador al siguiente nodo. ¿Alguna pregunta? No, profe. Fíjense, vayan poniendo la atención. Vamos a ir entrando ahora sí en terreno técnico. ¿Cómo vamos a diseñar una lista? Para las listas que nosotros vamos a diseñar aquí, vamos a identificar 3 tipos de objetos. Y pónganle mucha atención a los colores, porque voy a usar esta nomenclatura de colores en todo el semestre. Los colores aquí son muy importantes. En el punto número 1, los objetos con los datos que se desean almacenar y ordenar. Vean que lo escribí de color rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a diseñar una clase que le vamos a llamar, así como la vamos a identificar como la clase roja, que son todos los datos de lo que quiero almacenar. Vamos a poner un ejemplo. Si se tratara del sistema del médico, pues nuestra clase roja van a ser los pacientes, donde ahí voy a tener los siguientes datos: el nombre del paciente, su fecha de nacimiento, su sexo, su estatura, su peso, su tipo de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí voy a definir todos los datos del paciente. Si se tratara del sistema de la ferretería, mi clase roja pues van a ser los artículos, donde ahí voy a poner todos los atributos de los artículos de la ferretería: la descripción, el precio, la unidad de medida, el proveedor, la cantidad en existencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa sería nuestro primer objeto, ¿no? El objeto rojo que contiene los datos que voy a almacenar en la lista. ¿Ok? El segundo objeto sería el de los nodos. Recuerden que una lista es un conjunto de nodos. Los nodos los vamos a identificar con el color azul. Vean que lo escribí de color azul. Los objetos azules van a ser los nodos. Los objetos rojos van a ser los datos que quiero almacenar. Y vamos a tener un tercer objeto, que es el objeto de la lista simple ordenada. Vean que lo escribí de color verde. Entonces, vamos a tener un objeto verde que va a ser el objeto de nuestra lista. Entonces, esos son los 3 objetos que vamos a manejar aquí. Objeto rojo, los datos de lo que quiero almacenar. Objeto azul, los nodos que forman la lista. Y el objeto verde es la lista. ¿Ok? Vamos a ver cómo le vamos a hacer. Así. Vean esta diapositiva. Fíjate cómo en la parte superior que tengo el diagrama, el cuadro verde es un objeto. Es nuestro objeto verde. Es nuestra lista. Adentro de ese objeto verde, tengo objetos azules, que son los nodos. Y adentro de cada objeto azul, tengo un objeto rojo, que son los datos. ¿Se fijan? Esta es una radiografía de nuestra lista. Así se va a ver nuestra lista. Por lo tanto, perdón, permítame. Por lo tanto, nuestro objeto rojo, cada objeto rojo que vemos ahí, cada uno de esos objetos rojos, imagínate que fuera un paciente.
Cada paciente está dentro de un nodo. Eso quiere decir que el objeto azul adentro tiene un objeto rojo. Y vean cómo los objetos azules tienen una cadenita. Esa flecha me encadena los objetos azules para establecer la secuencia. Y fíjate cómo todos esos objetos azules están dentro del objeto verde. El objeto verde es nuestra lista. Entonces, técnicamente hablando, ¿qué es lo que tenemos? Una composición de composiciones. Eso es lo que vamos a hacer. Nuestro objeto verde se compone de una lista de objetos azules, que a su vez cada objeto azul se compone de un objeto rojo. Entonces vamos a meter un objeto rojo dentro de un azul y todos esos azules dentro del objeto verde. ¿Alguien iba a comentar algo? Felipe, creo que era. Yo, profe, ver. básicamente, bueno, yo lo entendí así, digamos que tenemos la lista simple, que es el verde, que sería, por ejemplo, una troca de estas de paquetería, que los nodos, los objetos azules, son pues en sí los paquetes, y los objetos rojos, que son los datos, pues ya son tal cual el objeto que pedimos, por así decirlo. Exacto, es muy buen ejemplo ese, muy buen ejemplo. Ahí te va. Imagínate una camioneta de FedEx o de UPS, ¿sí? Entonces, adentro, esa camioneta trae muchas cajas de cartón. Y cada caja de cartón adentro trae un artículo que va a entregar en un domicilio. ¿Se fijan? Eso es precisamente. Sería una lista. Entonces, fíjate, vamos a poner un ejemplo, aprovechando el ejemplo que me diste. ¿Qué pasaría si nos roban la camioneta? Pues nos roban todas las cajas de cartón que van adentro con todos los artículos que van adentro de cada caja. Es lo mismo que sucede aquí. Si yo borro el objeto verde, pues voy a borrar todo lo que tiene adentro. Acuérdense que se trata de una composición. De hecho, es una composición de composiciones. Exactamente eso es. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Ya que habló con ese ejemplo, entonces significa que los nodos tienen contenido los objetos, pero los objetos nunca pueden salir de esos nodos. Mira, ahorita no quiero ahondar en eso porque apenas estoy en la parte introductoria. Más adelante les voy a hacer una pregunta muy capciosa. Pero no quiero quemar el cartucho ahorita, ¿verdad? Entonces, espérate tantito. Ahorita estoy explicando apenas la teoría. Para allá vamos. Pero no quiero quemar ese cartucho ahorita. Ten un poquito de paciencia, ¿no? ¿Alguien más tiene algún comentario? Es muy importante que quede bien comprendido esto, ¿eh? Miren, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Estamos analizando nuestra primera estructura, ¿eh? Por eso ahorita les pido algo de paciencia. Todavía ni siquiera llegamos al diseño, porque todavía no estoy hablando de las clases. Estamos analizando. Acuérdate, hay que entender perfectamente el análisis para posteriormente hacer el diseño y después la codificación. ¿Ok? Entonces, no quiero que tengan dudas ahorita. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos perfecto. Es que cuando se quedan callados me da la impresión de que ya me desconecté. Dije, no, me estoy hable y hable solo aquí. No, creo que ya quedó muy claro. Bueno, Ya con esa es duda. muy importante esto porque de esto depende lo que sigue. Esto es lo que sigue. A ver, pónganle mucha atención al diagrama porque ahorita les voy a hacer preguntas de esto, ¿eh? Fíjate, vamos a analizar esto. Si en la filmina anterior les hablé de 3 tipos de objetos, el rojo, el verde y el azul,
Pues vamos a analizarlos aquí. Vamos a identificarlos. Esto que tenemos aquí, en la parte derecha, que dice clase datos, sería nuestra clase roja. Esta es nuestra clase roja. Ahí voy a diseñar todos los componentes de nuestro objeto de estudio. Si yo voy a hacer un sistema de pacientes, en esta clase voy a poner todos los atributos, métodos y propiedades que pueda tener un paciente. Ojo, también mencioné la palabra métodos, no solamente datos, también métodos. Si se tratara de los artículos de la ferretería, aquí en esta clase datos voy a colocar todos los atributos, métodos y propiedades de la ferretería, de los artículos de la ferretería. Y vean cómo hay una composición simple en el nodo. La que está del lado izquierdo es la clase del nodo, que serían nuestros objetos azules. ¿Cuántos atributos va a tener esta clase nodo? Pregunto. 3. ¿Por fin? Ah, no, sí, 3. ¿Cuál es 3? El objeto, no, es nada más el objeto y el apuntador y ya. Entonces, ¿cuántos son? 2. 2. Va a tener 2 atributos. El objeto y el apuntador al siguiente nodo. Exactamente. Entonces, ese sería el diseño de nuestra clase azul. Y del lado izquierdo, en el extremo izquierdo, está la lista simple, que va a ser la que nos va a crear nuestros objetos verdes. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, este va a ser nuestro diseño genérico. Vamos a diseñar 3 clases. Nuestra clase roja, nuestra clase azul para los nodos y nuestra clase verde para la lista. ¿Ok? Entonces, aquí está precisamente lo que acabo de decir. La clase roja me va a servir para crear los objetos con los datos de lo que quiero almacenar y ordenar en la lista. La clase azul, que es la de los nodos, pues me va a servir para crear los objetos de los nodos azules. Y la clase verde me va a servir para crear el objeto de la lista simple ordenada. ¿Ok? Aquí está lo que les decía de los colores. Esta notación de colores la vamos a usar todo el semestre con todas las estructuras. Todo el semestre nos la vamos a pasar hablando de nuestros objetos rojos, que son los que contienen los datos, de los objetos azules, que son los nodos de la lista, y del objeto verde, que es la lista simple. ¿Ok? Entonces, esta notación la vamos a usar todo el semestre, no solamente con las listas, con las listas dobles, con las pilas, con las colas, con los árboles, con todas. Entonces, ¿qué es lo que sucede técnicamente hablando? Cuando yo haga mi diseño de clases, la clase verde tiene una composición entre la lista simple y el nodo inicial. ¿Ok? También esa clase, ojo, también tiene los métodos y propiedades que me van a servir para administrar la lista, para controlarla, Acuérdate que al ser una clase, no solamente tiene atributos, métodos y propiedades. Entonces, la clase azul va a tener todos los componentes de los nodos, atributos, métodos y propiedades. Lo mismo con la clase roja. ¿Ok? A ver, vamos a ver si es cierto que pusieron atención. ¿Qué cardinalidad hay entre la clase azul y la clase roja? Cardinalidad. Sí. Con cardinalidad se refiere a la dirección. Así que Es de 1 a 1, profe, ¿no? De 1 De 1 a 1. A ver, para enfrente. permítame, Eduardo, Sí. dime lo que estabas diciendo. O sea, con cardinalidad se refiere a dirección y
las clases simples siempre van a las listas simples siempre van a una dirección, que es para enfrente. El No, ejemplo del no. pasillo. Eso no es la cardinalidad. Acuérdate de la composición. ¿Qué es la cardinalidad? Que es de 1 a 1. De 1 a 1. La cardinalidad es cuántos objetos de un tipo están relacionados con cuántos objetos de otro tipo. Eso es la cardinalidad. Entonces, en la clase azul y en la clase roja hay una composición. Entonces, esa composición tiene una cardinalidad. Es de 1 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí lo estamos viendo en el diagrama. El objeto rojo, adentro, ¿cuántos objetos? Perdón. El objeto azul, adentro, ¿cuántos objetos rojos tiene? Pues nada más uno. Entonces, eso quiere decir que un objeto azul tiene un objeto rojo o se compone de un objeto rojo. ¿Ok? Entonces, en la cardinalidad entre la clase azul y la clase roja es de 1 a 1. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí, ya. ¿Cuál es la cardinalidad entre la clase verde y la clase azul? De uno a De muchos. Uno, muchos. Uno, ¿Eh? De uno a muchos. es de 1 a muchos. Uno, varios. Miren, lo que me contesten va a estar bien, ¿eh? Ahorita se los voy a tomar como bueno. Pero hay una precisión ahí que hay que hacer. Fíjense, pónganle, por eso les dije hace rato, pónganle mucha atención a la diapositiva. ¿Sí? Me están diciendo ahorita que la cardinalidad entre la verde y la azul es de 1 a muchos. Me voy a regresar al diagrama. Ahí me equivoqué. ¿Me equivoqué? No, porque solo es una lista. No, sí está equivocado porque ahí solo dice que uno, o sea que no se puede ampliar. Es casi como un arreglo. A ver, eso es lo que quiero Dice que no analicemos. inicial. Eso es lo que quiero que analicemos. A ver, fíjate. Por eso les digo, lo que me contesten va a estar bien. Si tú me contestas de 1 a muchos, te lo voy a tomar como bueno. Te voy a decir por qué. Porque eso significa que dentro del objeto verde hay muchos objetos azules. Y eso es correcto. Eso es correcto. Sin embargo, nosotros no lo vamos a diseñar así, ¿eh? Por eso les dije hace rato, pónganle mucha atención. Aquí en el diagrama yo le puse cardinalidad de 1 a 1. Entonces, ¿me equivoqué? No. A ver, ¿cuál es la interpretación? Así como lo puse en el diagrama, ¿cuál es la interpretación? Tiene un nodo inicial y ese nodo inicial va a tener referenciado a los siguientes, va a tener el siguiente nodo. Exactamente. Eso es Vamos todo. a verlo, fíjense, vamos a verlo con el diagrama, con el de la radiografía. La cardinalidad en este diseño que estamos haciendo es de 1 a 1 porque mi clase verde solamente apunta al primer nodo de la lista, o sea, solamente apunta al nodo inicial. El objeto verde solamente sabe cuál es el nodo inicial, no sabe los demás, no conoce los demás. Después del nodo inicial, hay cadenas que me van enlazando al que está detrás, al siguiente, etcétera. Y es cierto, todos están dentro del objeto verde, pero el objeto verde solamente refiere al primer nodo de la lista, solamente al primero. Es más, yo me atrevería a decir que el objeto verde ni siquiera sabe cuántos tiene adentro, ¿eh? Sabe que tiene uno, que es el nodo inicial, pero no sabe después del nodo inicial cuántos hay. Eso es una maravilla, ¿eh? Se van a sorprender más adelante que vayan descubriendo cosas, ¿eh? Entonces, pues es una pregunta capciosa, lo reconozco, ¿verdad? Pero es cierto, también los que contestaron de 1 a mucho tienen razón, porque en realidad hay muchos adentro. Sin embargo,
cuando hagamos el diseño y que hagamos la codificación de la clase, no le vamos a poner de 1 a muchos. Le vamos a poner de 1 a 1. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. ¿Alguien tiene algún comentario de esto? No, ya se entendió. Se van a sorprender, ya que hagamos el diseño. Híjole, haz de cuenta que ahorita, de hecho ya tengo varias preguntas que les voy a hacer más adelante, donde los voy a hacer pensar, así como ahorita, que les dije, a ver, ¿cuál es la cardinalidad? No, pues de 1 a muchos, ¿no? Como que a veces te vas con la finta, ¿eh? Entonces, aguas, ¿eh? Analicen la situación antes de contestar. Desde luego que se puede hacer a través de 1 a muchos, ¿eh? Sí se puede. Este no es el único diseño que se puede hacer con una lista simple. Acuérdate que se puede representar también a través de arreglos, se puede representar a través incluso de apuntadores sin objetos, ¿eh? También se puede. Hay muchas formas de representarlas. Nosotros aquí estamos haciendo un ejercicio particular. Lo estamos representando a través de los objetos referenciados. Si a alguien le interesa ver cómo serían, por ejemplo, pilas con arreglos, pues consulte el capítulo 4, ¿no? Si a alguien le interesa colas con arreglos, consulte el capítulo 5. Pero esto mismo que estamos analizando ahorita, lo estamos haciendo así porque también lo vamos a aplicar en las pilas y colas. Vamos a reutilizar este código en las pilas y colas. ¿Algún comentario hasta aquí? No, profe. Bueno, entonces sí quedó bien claro el porqué de las cardinalidades. Sí, profe. Perfecto. Ahora, vámonos hacia el nodo. Si yo sacara un solo nodo de la lista, imagínate que sacara uno así con la mano y le saco una radiografía, vería algo como esto. Y me voy a dar cuenta de que cada nodo tiene 2 atributos. El primer atributo, de hecho, así le vamos a llamar, ¿eh? Ya estoy entrando a la fase de diseño, ¿eh? Le vamos a poner el nombre guión bajo objeto con datos. Así se va a llamar mi atributo. Guión bajo porque va a ser privado y es el objeto que contiene los datos. Por eso le puse objeto con datos. Ese atributo va a contener el objeto rojo. ¿Se fijan? Es el que va a almacenar el objeto rojo. Y el otro atributo se va a llamar guión bajo siguiente. ¿Por qué siguiente? Pues porque es la referencia que me dice cuál es el siguiente nodo de la lista o el que me enlaza al siguiente nodo lógico en la lista. Así le vamos a llamar. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que mi clase azul va a tener 2 atributos con sus respectivas propiedades. El objeto con datos y el siguiente. Y así con estos nombres los vamos a definir. ¿Ok? Eso sería la radiografía de nuestro nodo. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? No, se entiende. ¿Algún comentario, alguna duda? Bueno. Pues a lo mejor ahorita como que sí se siente uno medio confundido, pero digo que ya practicando se aclaran las dudas que tenga uno. A ver, ¿alguna confusión tienes ahorita? Pues vamos aprovechando para aclarar. Bueno, lo que sí me tiene así como desconcertado aún es el hecho de que tenemos nuestro nodo, lo que es el rectángulo dividido en 2 secciones, ¿no? Sí. Al momento de diseñarlo, no me doy a la idea de cómo se va a diseñar con eso que acaba de mencionar de guión bajo siguiente. Ajá. O sea, todavía no me hago a la idea de cómo se va a diseñar con eso. Ok. Eso es lo que le digo que tengo mi duda. Ahorita, ya pienso yo que ya cuando lo empiece a practicar, pues ya se
se aclarara esa duda que tengo. Mira, comparto totalmente tu opinión, ¿eh? Miren, de hecho, esa va a ser la principal, yo no le llamaría confusión, yo le llamaría duda que van a tener en esta unidad. Interpretar el concepto del siguiente. ¿Ok? Sí. Yo estoy consciente de que van a tener esa duda. Hoy quiero terminar la clase hasta aquí, ¿sí? Hasta esta diapositiva. Porque en la siguiente clase quiero explicarles a detalle ahora sí el diseño. Haz de cuenta que hasta aquí se acaba el análisis. Este es el análisis. Miren, es muy importante que apliquemos la metodología. Yo entiendo que a muchos estudiantes nos gana la ansiedad de querer ya programarlo y ver cómo funciona y todo. Hey, acuérdense que es despacito que llevamos prisa, ¿eh? Primero hay que hacer el análisis y hay que comprenderlo perfectamente. En el análisis, yo me voy a enterar qué voy a hacer, qué datos necesito, qué uso le voy a dar a todo esto, pero nada más qué, no cómo. Yo no quisiera que ahorita estén preocupados en, ay, jolín, ¿cómo le voy a hacer para declarar eso? ¿Cómo? Ya están pensando en el cómo sin saber el qué. Primero hay que definir bien el qué. En esta diapositiva que les estoy mostrando, se acaba el análisis. Aquí se acaba el análisis. Lo que sigue, déjenme les muestro la siguiente de una vez para que lo vean. Pero no lo voy a explicar, lo voy a explicar la siguiente clase. Aquí empieza el diseño. ¿Ok? Pero lo quiero dejar para la siguiente clase para llevar a todos mis grupos iguales. La próxima clase, yo me voy a poner a hacer este diseño. Me voy a poner a hacerlo. Y les voy a ir explicando el porqué de las cosas. ¿Ok? Insisto, estoy consciente que la principal duda que van a tener es ese, cómo se maneja eso del siguiente. Se van a sorprender. Por eso yo les decía al principio, miren, otra bondad que tiene el paradigma orientado a objetos es que lo vamos a manejar las estructuras de datos con los objetos referenciados. ¿Sabes qué significa eso? Que los objetos, fíjense, lo voy a decir ahorita por el comentario de la confusión. Los objetos automáticamente van a saber cómo referenciar a su siguiente objeto. Fíjense lo que estoy diciendo. Automáticamente. Permítame, ¿cómo lo van a lograr? ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que hagamos una lista con los nombres de personas, así como la lista de los estudiantes del salón. Entonces, llega el primer alumno, imagínate que llega el primer alumno al salón y el salón está cerrado. Vamos a poner ese ejemplo. Lo voy a explicar con un ejemplo real para que se entienda mejor. Ahí va. Imagínate que tú llegas al salón, que fuera la clase presencial, y el salón está cerrado. Aquí, así como sucede varias veces ahí en S6, ¿no? Que el salón está cerrado. La puerta del salón es el nodo inicial. La puerta del salón es el nodo inicial. Cuando llega Juan al salón y se para enfrente de la puerta, es el primer alumno que llega al salón. Por eso la puerta automáticamente apunta a Juan. Sin que tú se lo digas. Bueno, tú se lo vas a decir, pero tú no le vas a decir exactamente los detalles. Sino tú nada más le vas a decir a la puerta, hey, ya llegó Juan. Entonces la puerta, que es el nodo inicial, automáticamente apunta a Juan. Y Juan, como no tiene sucesores porque es el primero que llega, en su apuntador siguiente va a tener nulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Entonces ahorita nada más está Juan en la lista para entrar, en la fila para entrar al salón.
Después de Juan, llega María. María se para atrás de Juan. Entonces, fíjense cómo le vamos a hacer a la hora de programar, para que no se confundan, para evitar esa confusión ahorita. Cuando eso suceda, tú nada más le vas a decir a Juan, a ver, Juan, objeto Juan, apunta a María. Y ya. ¿Qué es lo que va a suceder? A Juan le va a aparecer una flechita que va a apuntar a María. Tú no le vas a dar más detalles, Así como lo estoy diciendo, así va a suceder, Al objeto Juan, tú no me le vas a decir, objeto Juan, apunta a María. ¿El nodo inicial se movió? No. El nodo inicial sigue siendo Juan, porque fue el primero que llegó a la fila del salón. Pero Juan ya tiene ahora un apuntador que me enlaza a María, indicando que María está atrás de Juan. Ahora llega Pepe. Llega Pepe al salón. ¿Qué hace Pepe? Se para atrás de María. Entonces, para lograr eso, tú nada más le vas a decir, María, apunta a Pepe. Y ya. Con eso ya está la referencia. Pepe, como se formó al final de la fila y no tiene sucesores, apunta a nulo. Entonces, de esa manera se va formando la lista. Y de esa manera se van referenciando los objetos. Se van encadenando. Por eso algunos autores le llaman listas encadenadas. También algunos autores le llaman listas encadenadas, porque haz de cuenta que vas estableciendo un eslabón de la cadena. ¿Sí quedó claro? Sí. Entonces no se preocupen tanto por eso, ¿no? En la próxima clase se los explico ya con detalle. ¿Y todo se hará desde cero? O sea, sin nada sin nada de tener de base. Nada. De hecho, vas a iniciar con la lista vacía, ¿no? ¡Hala! Entonces, lo vamos a hacer desde cero, ¿no? Sí, ok. ¿Qué más? Pero no me refiero a que la lista esté vacía, me refiero a diseñarla sin La vamos a diseñar. ¿Sin ninguna qué? Sin ninguna ni librería, ni nada. No, nosotros vamos a hacer nuestra propia librería. De hecho, ya les había comentado, ¿no? A mí me gustaría que hicieran su propia librería de clases. ¿Profe está hablando de casualidad? Profe, no. Profe, ¿nos escucha, profe? No se escucha. Creo que Profe, ¿se fue? No sé qué se fue, ¿no? Pues no, No, estaba solo está muteado. Otra. creo que estaba no. muteado. Que no sé. Profe, creo que está muteado. Yo sé, profe, está muteado. Está muteado, profe, ahí abajo. ¿Quién me apagó el micrófono? Con un maldito demonio. ¿Quién me apagó el micrófono? Yo no lo apagué, pues yo estaba hablando. A mí también me lo profe, pagaron. Profe, de hecho a mí me ha pasado, bueno, no de que me lo hayan pagado, sí me lo han pagado, pero a veces también pasa de que se queda seleccionado el mismo botón, bueno, el mismo botón de muteado y cualquier botón como el espacio, el enter que le pique, Lo activa. sí, lo desactiva o lo activa. Y me ha pasado de que por accidente yo también lo muteo, pero no sabría decirle la verdad. Bueno, ok. Bueno, ya tengo el micrófono. Ya se me Bueno, olvidó qué estaba se diciendo. quedó en la parte que decía hacer nuestras librerías o algo así, dijo. Ah, ok. Y ya Tú no me supimos, ahí se muteó. Tú me preguntaste que si lo íbamos a hacer desde cero o que si íbamos a necesitar alguna librería en especial o algún espacio de nombres. No. Nosotros lo vamos a hacer desde cero, puesto que nosotros vamos a diseñar nuestra propia
estructura genérica, así como las colecciones genéricas que ya están hechas, nosotros vamos a hacer nuestra propia estructura. Entonces lo vamos a hacer desde cero, ¿eh? La próxima clase yo les quiero explicar exactamente el diseño, ahora sí, de las clases, ¿no? ¿Ok? ¿Alguien Ok. tiene alguna otra Sí. pregunta? Creo que con eso ya me dio una idea de todo. Sí, bastante bien explicado, la verdad. De verdad se los digo, se van a sorprender. Cuando terminemos esta unidad, vamos a tener un diseño tan genérico que va a estar muchísimo mejor que la colección genérica LIS que usamos el año pasado. Muchísimo mejor. ¿Por Y qué? ya la podremos usar para todo. Exacto, esa es la intención. Mira, vamos a poner un ejemplo hipotético, que de hecho es muy común. Imagínate que terminas tu clase de estructuras de datos y diseñaste tus clases tan genéricas que incluso hiciste tus propias librerías de clases. De tal manera que pasan 3, 4 semestres y en una materia allá de programación de sistemas, vamos a poner un ejemplo, te encargan un programa de listas. Pues ya ni te acuerdas a lo mejor, ¿no? Pues no necesitas acordarte. Fíjate lo que vas a hacer. Cuando hagas tu próximo sistema, a mero arriba le vas a poner using mis estructuras de datos y ya va a estar hecha. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Como está programada orientada a objetos y como es genérica, pues ya nomás le vas a mandar tu objeto rojo. Tu objeto rojo que uses en aquel entonces, ya nada más le pones mi lista, punto, agregar mi objeto y ya lo agregó. Así de fácil. No necesitas saber nada más. Ya lo agregó, lo ordenó, lo acomodó, hizo todo lo que tenía que hacer. Cuando ya no quieras ese objeto, que lo quieras borrar, pues ya nomás le pones mi lista, punto, eliminar mi objeto y ya lo eliminó. Así de fácil, ¿eh? Sin necesidad de entrar al código y cámbiale porque ahora se trata de otros datos. Nada, nada, absolutamente nada. Así es como vamos a trabajar. Ese es el diseño que vamos a hacer a partir de la próxima clase. ¿Algo más? No, profe, ¿será con vicio nada más? Los diagramas de flujo, sí. Ok. En conjunto. Los diagramas de clases los vamos a seguir haciendo en class. Entonces vayan instalando Visio porque ya la próxima semana sí lo vamos a usar, ¿eh? El lunes quiero hacer el diseño de las clases. Por ser la primera estructura, yo lo voy a hacer para que vean cómo y para ir explicándoles el porqué de las cosas. Pero ya en las siguientes estructuras, ustedes van a hacer el diseño, ¿eh? Porque yo ya les expliqué el caminito a seguir, ¿verdad? Pero en esta ocasión, por ser la primera, pues yo sí lo voy a hacer completamente, ¿no? Yo voy a hacer el diseño de las clases, te voy a ir explicando, incluso aquí en las diapositivas ya está hecho, ¿eh? Si revisan las diapositivas, pues ahí están, pero los voy a ir haciendo en class, pues para que vayan viendo cómo se va formando cada una de las clases, ¿verdad? Y pues para explicarles el por qué voy colocando ciertos componentes, ¿no? Entonces, por eso, la primera ocasión, pues sí lo voy a hacer yo. Pero conforme vayamos avanzando, pues en las siguientes unidades, ahora sí ya no lo voy a hacer yo, ¿no? Ya se los voy a encargar completamente a ustedes, ¿no? Y pues los hacemos compartidos aquí, ¿no? ¿Está bien? Sí, profe. Está bien, profe, está bien. Sí, sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Ya no. ¿Nada? ¿Saben qué les encargo? Los que falten de la encuesta del libro. ¿Alguien ha tenido problemas para la encuesta del libro? Pues a mí no me mandó el correo de vuelta del libro. Bueno, miren, voy a hacer lo siguiente. Yo creo hoy por la tarde voy a sacar los resultados de la encuesta.
y les voy a publicar aquí los que aparecen ahí en el pedido. Si alguien falta, mándeme un mensaje, ya que vea el resultado de la encuesta, mándeme un mensaje pues para saber exactamente cuántos ejemplares voy a pedir, porque como les digo, pues no puedo pedir ejemplares de más, ¿no? Porque luego los tengo que pagar. Entonces, nada más también con el compromiso de que quien se anote en la lista, pues va a cubrir el importe, ¿verdad? Ya que lleguen los libros, pues yo creo van a tener que venir a recogerlos aquí a la casa, a su casa, pues para que aquí nos pongamos de acuerdo más adelante, ¿no? Ya después les digo cómo llegar. Pero por lo pronto lo que me interesa saber es cuántos van a querer el ejemplar del libro para saber cuántos voy a solicitar en el pedido, ¿no? Entonces ahí les encargo eso. Al rato les publico cómo va la encuesta. Voy a darles tiempo para que se anoten los que falten. Y ya dependiendo de eso, pues vemos, ¿no? ¿Les parece bien? Muy bien, profe. Bueno, si no hay más, pues ahí le dejamos por el día de hoy con el análisis. Ya vimos la unidad 1, que es la introducción a las estructuras de datos. La unidad 1 está muy cortita. Y ya comenzamos con la unidad de listas. Vimos Profe, el análisis. Sí, dime. ¿por dónde se comunicará para lo del libro? Aquí mismo a través de Teams. Ok. Al rato les publico ahí los nombres que dijeron que sí para corroborar, porque vi que algunos tuvieron problemas con la encuesta. No sé por qué, la verdad, pues nunca me había fallado una encuesta. Pero al rato les publico y ahí corroboramos, ¿no? ¿Ok? Sí, profe. Está bien. Bueno, si no hay Tengamos fin de más, semana. pues nos vemos. ¿Cuándo tenemos clase? ¿El lunes? El lunes, una hora. Sí, lunes, 1 hora. El lunes. Bueno, el lunes le seguimos. Está Nos bien, vemos. profe. Bye, Nos profe. vemos. Fin de semana. Que tengamos fin de semana. Bye. Vamos. Bye. Nos vemos.